Gustavo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido a Con Fundamento Criollo. ¿Cómo va eso? Buenos días, querida audiencia de Confundamento Criollo, querido Ronnie, querido Sergio, en esta mañana gris de Rosario, nubosa, lluviosa, lloviznosa, fría, inicio del invierno, pero así, ¡pac!, cronometrado. Bien. Bueno, bien. Me alegro. ¿Ya desayunado? ¿Le metiste un cafecito ahí con medialunas, con galletitas, un mate? Con galletitas y mermelada de zanahoria, como me gusta a mí. Muy bien. No Sí, a conocía. veces tostadas, a veces galletitas, pero sí, siempre por lo menos 4 o 5 galletitas me mando. Bien, mermelada de zanahoria. Los dos quedamos sorpresa con Ronnie. Sí, porque a mí vos sabés que generalmente las mermeladas me gustan de hortalizas, es decir, de zanahoria, de zapallo, de tomate. Generalmente las cosas así de durazno, de frutilla, más aún las compradas me parecen espantosas. Y bueno, compro algunas artesanales que son de esos sabores. Y después casera me hago la de manzana y pera que no se consigue mucho. Bueno, mira vos. Bien, Gustavo, bueno, nos metemos de lleno en la Vamos a columna. hablar de algo más desagradable que las mermeladas, ¿no? Por supuesto. Sí, Hay exacto. cosas que son mermeladables y son exquisitas y otras que no son mermeladables. Y bueno, y esas son de las que tenemos que hablar ahora. Así es. Vos sabés que tenemos una especie de doble comando en Argentina que tiene que ver con el embajador norteamericano Mark Stanley, que desde hace mucho tiempo, desde la asunción de Milei, está haciendo lobby para mejorar la performance de aquellas empresas norteamericanas que operan en nuestro país, que son muchas. Ya lo habíamos visto en verano a Mark Stanley haciendo lobby con los diputados para que se apruebe la versión original de la ley Ómnibus, que después se llamó Base, y también en una foto muy curiosa, donde estuvo reunido con jueces en la embajada, lo citó a un grupo de jueces, a los que fotografió de espaldas, como si fueran detenidos, pero para preservar su anonimato, algo que está absolutamente prohibido por el procedimiento judicial, que los jueces vayan a la embajada norteamericana a sacarse fotos con el embajador, haciendo lobby para lo que se viene. Que lo que se viene es justamente una extremada aplicación de la ley base, sobre todo del régimen de inversiones extranjeras, conocido como RIGI, y en este momento, la AmCham, que es la Cámara Norteamericana de Comercio en Argentina, está prácticamente presionando a los diputados para que se apruebe la ley original de bases y no las modificaciones tibias que se hicieron en el Senado. ¿Por qué están presionando? Están presionando para aplicar en Argentina un mismo plan que se aplicó en el sur de Estados Unidos, que generó en Estados Unidos una mayor pobreza en la sociedad y una mayor concentración de la riqueza. La AmCham, con la complicidad de Mark Stanley y, por supuesto, con los guiños que le va haciendo el equipo económico de Javier Milei, van a exigir que todo el régimen económico de ahora en más sea favorable a estas empresas norteamericanas, que lo que van a hacer, de acuerdo a estudios universitarios realizados en el sur de Estados Unidos, un empobrecimiento general de la población y una mayor concentración de la riqueza. La investigadora Chandra Childers, de la Red de Investigación y Análisis Económico del Instituto de Política Económica, consideró que la aplicación plena de la ley bases en Argentina va a tener los mismos resultados que tuvo en el sur de Estados Unidos. Y la AmCham está pidiendo que se refuercen los capítulos laborales y el RIGI, el régimen de inversiones. Así que bueno, lo que se viene es, obviamente, sabemos que por parte del gobierno nacional no va a haber ningún tipo de resistencia a los requerimientos de Mark Stanley como embajador del gobierno de Estados Unidos, y lo que va a lograr la AmCham es una mayor adquisición de negocios en Argentina para fugar.
Eh, Dios mío. y qué mejor garantía de eso que un mega decretazo que se está preparando en el gobierno de Javier Milei, que quieren cambiar la figura de la jefatura de gabinete. La jefatura de gabinete es una figura política que se instaló con la reforma constitucional del 94 para alivianar el peso presidencial. Ahora, que después de la salida de Nicolás Pozzi y la llegada de Guillermo Franco a la jefatura de gabinete, van a hacer un mega decretazo para debilitar la figura del jefe de gabinete y centrar mayor fortaleza política en el ministro de Economía, Luis Caputo, y en Carina Milei, que ninguno de los dos fueron votados. Obviamente Nicolás Pozzi ni Guillermo Franco fueron votados, sino que son funcionarios, pero que van a tener el peso fuerte del gobierno. Y lo que no sabe Milei todavía es cómo meter a Federico Sturzenegger en el elenco estable de este circo. Quieren, a través de ese mega decreto, crear una figura especial, un ministerio especial, para meterlo a Federico Sturzenegger. Sabemos que Federico Sturzenegger fue el del megacanje y el blindaje que nos hundió en el 2001, que fue el autor de gran parte del endeudamiento y fuga durante el gobierno de Macri. Y ahora Javier Milei considera que Federico Sturzenegger es uno de los economistas más brillantes del planeta, con lo cual agarrate Catalina, porque nos van a hacer pelota. Ya Luis Caputo está haciendo negociaciones para conseguir fondos frescos de organismos internacionales o de financistas privados para favorecer la fuga. ¿Qué es lo que hace? Endeudar y fugar. Y va a venir el otro, Sturzenegger, que van a hacer lo mismo. Y bueno, evidentemente nuestro destino es funesto con respecto a esto. Dios mío. ¿Es funesto? ¿Cómo? No, que te estoy escuchando, pero que es terrible. Pero estos tipos que tenían que estar presos, Caputo, Sturzenegger. Nadie alza la voz con respecto a estos dos personajes. Ni siquiera los de Unión por la Patria declaran que la presencia de estos dos tipos es ilegítimo, ilegal, que si no están presos deberían estarlo, porque les perdonaron la vida a los dos, a Federico Sturzenegger y a Luis Caputo. Y encima tenemos un presidente totalmente alocado que hace un año y pico lo cuestionaba un montón a Caputo, decía que era un estafador, que era un fullero, que sé cuánto, y ahora lo pone como, wow, una estrella. Y Federico Sturzenegger, que fue el compilador del decreto de necesidad de urgencia 7023 y también un compilador de la ley Bases, compilador de los requerimientos de los abogados de las grandes empresas argentinas, y que la ley y el decreto están a la medida de los intereses, evidentemente el futuro es nefasto. Y no hay siquiera alguien que alce la voz en contra de estos dos mafiosos. Dios mío. En contra de estos dos especuladores. Dios mío. Bueno. Y Gustavo, con relación a los terroristas que decía el gobierno que había detenido en las inmediaciones de la Plaza de los Dos Congresos, ¿cómo quedó esta situación luego de la libertad de ellos? No de la totalidad, pero ¿cómo está esa situación? Bueno, en la inmediación y mucho más allá también, porque hubo gente detenida a 20 cuadras del Congreso, en la puerta de su casa. Por lo tanto, eso de pescarlos infraganti delito, no ocurrió. En muchos casos fue simplemente gente que se escapaba de los gases y los detuvieron simplemente aplicándoles a todos la misma acusación. Por eso, a pesar de las presiones de Carina Milei y del propio presidente para que no liberen a nadie, la jueza federal, y también requerimiento de Patricia Bullrich y del fiscal Carlos Stornelli, la jueza María Servini dictó falta de mérito a 28 de las 33 personas que estuvieron detenidas en cárceles comunes
durante una semana, porque no tenían pruebas en el expediente. Y aparte, bueno, hay una situación que agrava esta cuestión, porque la jueza derivó la revisión de las más de 100 horas de registro de cámaras de seguridad a la Policía Federal. Es decir, que ellos, que son parte de todo el mecanismo de represión, van a ser los que busquen en las cámaras de video aquellas pruebas que incriminen o no a algunos manifestantes. Pero además, sí, escuchar a Javier Milei con su caniche de turno, que es Jonathan Viale, hablando de los terroristas, de los delincuentes que rompieron negocios, rompieron la plaza, recordó las 14 toneladas de piedra que le tiraron al gobierno de Mauricio Macri, que nunca existieron. Hablar de terroristas pone bombas. Y mientras estaba Milei, presidente de la Nación, diciendo estas estupideces infundadas, la jueza Serena de Cubría los estaba liberando porque no había pruebas. Incluso el hecho más importante que los medios de comunicación hegemónicos tomaron como emblema de la vandalización y de la realización de un golpe de Estado por estos terroristas, que fue el incendio del móvil de Cadena 3, no se está investigando. Se sabe por muchos testigos que en el momento en que esos vándalos encapuchados empezaron a incendiar el auto, había policía cerca y nadie los detuvo. Nadie detuvo ese acto. Es más, los que incendiaron el auto después se dieron el lujo de robar cables del mismo coche. Y aún no se sabe quiénes fueron. Los famosos infiltrados que generaron ese hecho, que, oh casualidad, en el momento en que se produce, estaban todas las cámaras de TN y La Nación Más puestas ahí, y lo tomaron casi en directo. Sin embargo, de esos que generaron el incendio del móvil de Cadena 3, no hay ningún detenido. No hay ningún detenido de los 33 que se lo haya pescado haciendo alguna de las cosas de las que se lo acusa. Claro, no hay ningún detenido de un verdadero delito ante la mirada de la policía. Claro, exactamente. Incluso se dio el lujo de repudiar a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, diciendo, quizá para ella la democracia sea gente tirando bombas y secuestrando gente. Buah, Dios mío. De esa manera, Javier Milei estigmatiza y pone del lado más oscuro a Estela de Carlotto. Pero fíjate, qué contradictorios que son, ya lo sabemos, por supuesto, sí. Pero en Brasil, el año pasado, sí hubo un intento de golpe de Estado por parte de militantes bolsonaristas, sí, invadiendo el Tribunal de Justicia y la Casa de Gobierno, y fueron más o menos detenidos y enjuiciados unas 140 y pico de personas, casi 300 personas, de las cuales la justicia brasileña acusa que la mitad ingresó a Argentina de manera ilegal. Es decir, verdaderos golpistas bolsonaristas entraron a la Argentina y están pidiendo asilo político a la Comisión Nacional de Refugiados. Así que bueno, tenemos mientras tanto, o sea, mientras están acusando de terroristas a manifestantes que expresaban su rechazo a la discusión de la ley de bases, están recibiendo a verdaderos golpistas brasileños simplemente por ser bolsonaristas. Así que bueno, eso es algo de lo cual el gobierno no dio cuenta, se hizo realmente el distraído. Todavía Adorni dijo que no habían recibido ningún pedido de refugiado, cuando en realidad hay por lo menos 20 brasileros que se arrancaron la pulsera electrónica que tenían de control y cruzaron Argentina y están pidiendo refugio en Argentina. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Y qué pasó con el Pacto de Mayo? ¿Ahora es en julio? Ay, sí, ayer estuvo Milei en Rosario, en el Monumento a la Bandera. No había mucha gente, obviamente no
pero eran intensos. Los pocos que había fueron bastante intensos, aplaudiendo a Milei. Yo estuve dando vueltas por ahí por la zona y había mucha gente, mucha gente. 5, 6, 20 personas que volvían del acto embanderados y con el cartelito de Javier Milei presidente, muy Barrio Norte, muy oligarquitos, muy bien vestiditos y qué sé yo cuánto, que venían chochos de haber participado del acto con Javier Milei. Por supuesto, ayer Javier Milei hizo un relato de la figura de Belgrano, habló fue genial porque lo puso del lado del ejército, es decir, destacó la figura de Belgrano como militar de carrera, y que siempre los políticos repudian a los militares de carrera. En realidad Belgrano era un abogado que tomó las armas en función de una necesidad del momento. Incluso marcó esta cuestión de que Belgrano quería izar una bandera que el triunvirato en la ciudad de Buenos Aires no le permitía, no le autorizaba, y él lo hizo igual. Milei mostró eso como un acto de libertad, de rebeldía y de carajo y qué sé yo, todas esas boludeces que dice él. Y en un momento destacó que una de las frases más absurdas es que la libertad se impone. La libertad se impone. Cuando en realidad la libertad es una construcción que se da a partir de conquistas de derechos y no se impone desde un modelo de un tipo como Milei que dice desde ahora somos todos libres. Claro. Como la felicidad, problema de libertad, salvo en las dictaduras que ellos reivindican. Como la felicidad que decretaba Mauricio Macri, ¿no? Claro, eso me acuerdo porque había sido una ley que tenía que ver con... creo que con el salario mínimo, una cuestión así, y el tipo, Mauricio Macri dijo, al vetar esa ley, dijo, bueno, pero esto es un absurdo, porque es como decretar por ley que a partir de mañana todos somos felices. Sí, obviamente que eso es absurdo, pero cuando uno, a través de una ley, conquista un derecho o mejora un derecho, no es decretar la felicidad, sino construirlo. Bien. Tenemos un comentario, ¿no? ¿Cómo? Tenemos un comentario en nuestro vivo de YouTube. Tate escribe, dice, ¿el pacto de mayo que se anuncia para julio y se hace en agosto? Pregunta. Y va por las fechas patrias. A ver, vamos a ver, después del 9 de julio ya tenemos el 17 de agosto, ya no hay muchas fechas patrias, no creo que lo hagan el Día de la Soberanía, que es en noviembre. Me parece que va a ser el 9 de julio, cueste lo que cueste. Sí, o me aporta Ronnie, o el 31 de julio, 31 de octubre para Halloween. No, es genial lo que hicieron los chinos, porque el gobierno chino convocó a Milei a una reunión para arreglar esta cuestión del swap, y lo convocó para el 4 de julio, que es el Día de la Independencia Norteamericana, como para mostrarle el dedito medio levantado a los yanquis. Y Milei va a tener que ir a China en lugar de estar en la avenida de Nueva York festejando el 4 de julio. En la Quinta Avenida. No va a poder. Dale. En la Quinta Avenida. Vos sabés que bueno, el mandatario Milei hizo ayer un llamado a todas las autoridades nacionales, los gobernadores, los expresidentes, los miembros de la Corte Suprema, empresarios y trabajadores para el Pacto de Mayo del 9 de julio. Y dijo algo que realmente es absolutamente contradictorio. Obvio que él se refiere, los únicos intereses sectoriales son los de los partidos políticos, pero dice, convocó a abandonar los intereses sectoriales. No se le está diciendo evidentemente a los grandes empresarios, sino solamente a las diferencias partidarias. Lo único que le interesa a él es someter cualquier tipo de idea a los intereses de las empresas que nos impiden, porque él dice que Argentina tiene que volver a ser una potencia mundial, pero justamente esta concentración económica y estas mega empresas que se la pasan fugando y especulando son las que impiden que Argentina vuelva a ser una potencia mundial. El día que entendamos eso, el día que aquellos actores ensalzados por este tipo de gobiernos de ultraderecha son precisamente los que ponen palos en la rueda, los que nos empobrecen,
los que nos vacían permanentemente. Y más aún después de la aprobación de la ley bases. Vos fíjate que a pesar de el éxito, entre comillas, político de Javier Milei, de haber logrado la aprobación de esa ley que no debería haber sido aprobada, por muchísimas cosas, la caída de las pequeñas y medianas empresas en la venta, en la actividad, es superior al 30% en algunos rubros. Se están difundiendo en estos días los números del fin de semana largo de la semana pasada y en este fin de semana, cómo ha caído el turismo. El turismo que en su momento, incluso durante el gobierno de Alberto Fernández, con esto de los planes en cuotas y de la devolución del 50% del previaje, ha caído a niveles históricos del 50%, del 60% de reserva hotelera. En el noroeste argentino se dijo que es la caída más grande de la historia en cuanto a reserva turística. Y además, bueno, las ventas en supermercado que siguen cayendo, que ya no se compra siquiera lo necesario, ventas en valores negativos, es decir, hay sectores económicos que están viendo que esa recuperación en B corta de vaca, no se viene, que estamos en prácticamente una L, no sé qué letra le vamos a poner, o B pero corta, que hay un estancamiento, hasta incluso una leve caída gradual. O B corta de verso también, escuchaba el otro día. Sí, por supuesto. Y vos fíjate que las entidades que nuclean estas empresas, la URIA y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, por problemas internos, no pueden emitir un comunicado conjunto, ni hablar con las autoridades, porque por un lado están aquellos que ven que la situación en beneficio de las exportaciones, obviamente que todo va a ser para abajo. No hay manera de que esto resulte beneficioso para la mayoría, porque es un plan que está articulado para que se beneficie una minoría. Absolutamente. Bueno, ya me hablaste de los ataques, de los nuevos ataques de Federico Sturzenegger, y nos queda hablar también de los reclamos de los organismos internacionales por los derechos humanos en la Argentina. Exactamente, además porque hay un actor importante que se ha sumado en la cuestión del hambre, por ejemplo, que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ya desde que se conoció la noticia de que el gobierno nacional tenía amontonada mercadería que estaba a punto de vencerse, que no distribuía y que además no están comprando alimentos para distribuir, la Iglesia Católica empezó a realizar misas en reclamo de la distribución de alimentos y en apoyo a los comedores comunitarios. En esta semana se hizo una misa en la iglesia de la Virgen del Milagro de Cacupé, en Ciudad de Vita, que convocó unas 300 personas, y ahí Monseñor Oscar Ojea hizo un homenaje a las madres que colaboran en los comedores desinteresadamente, porque aparte ellos trabajan, como tienen el poder de la palabra y todos los tanques mediáticos a su favor, estigmatizan a las personas que laburan en comedores comunitarios prácticamente en una horizontalidad en donde no hay posibilidades de corrupción, porque lo hacen. ¿Quién va a hacer ese laburo de distribuir comida solamente para llevarse una pequeña tajadita, como ellos plantean o que instalan supermercados y qué sé yo, con la comida que se distribuye? Y que Monseñor Ojea, en su homilía, destacó que es creciente el número de gente que reclama por más alimentos, en un país donde los alimentos deberían sobrar. Mientras el Fondo Monetario Internacional exige mayores medidas de ajuste para frenar el gasto público, el alto comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Volker Turk,
advirtió que el gobierno de la Libertad Avanza no solamente está vulnerando el derecho a la alimentación, sino también el derecho a la reunión pacífica y libertad de expresión. Volker Turk advierte que el cierre de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, los recortes del gasto público que afectan a los más marginados, significa la desaparición del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Están vulnerando derechos gravísimos. Y una cuestión más que se difundió poco. Parques Nacionales recibió un comunicado para que no emitan la difusión de las fiestas especiales que tienen los pueblos originarios en los parques nacionales. Generalmente los parques nacionales, cuando estaban las fiestas mapuches o las fiestas de el norte andino de los pueblos Coya, el Parque Nacional se sumaba a esas celebraciones o con algún mensaje de apoyo o con algún mensaje de difusión. Y ahora el gobierno nacional prohibió que Parques Nacionales apoye a esas festividades de los pueblos originarios. Son malos todoterreno, en 5D, por ejemplo. Sí. No saben qué hacer para dañar el entretejido del entramado argentino. Gustavo, tremendo análisis y panorama. Qué panorama político que tenemos. Bueno, es lo que nos toca, ¿no? Ya lo sabíamos el 19 de noviembre de 2023, cuando empezamos a recibir información, quienes estábamos frente a una pantalla, ¿no? Conociendo cuáles los primeros resultados, sabíamos que era un placar que se nos venía encima con todo lo que había adentro. Y bueno, sí, estamos viviendo eso. La bronca lo tiene atragantado el apoyo que se le dio a la ley Bases, sobre todo lo del Senado, porque lo de diputados, bueno, qué sé yo, lo trabajaron mucho, los coimearon, vaya a saberse qué. Pero el Senado, con toda el agua que había corrido bajo el puente, mostrando lo que era Javier Milei, mostrando que es un tipo que quiere destruir el Estado, que quiere entregar las riquezas del país al mejor postor para no dejar nada, le aprueban la ley Bases, cuando la no aprobación de la ley Bases hubiera sido un golpe letal para el gobierno nacional, más que nada para sentarse a consensuar medidas que sean beneficiosas, que no lo están haciendo. Y los senadores que le dieron la aprobación de la ley Bases van a ser culpables de la crisis que pueda sobrevenir de acá a 40 años. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Gustavo. Sí, no, tremendo. El RIGI va a generar un desfinanciamiento del Estado y, por lo tanto, más ajustes. Bien, he dicho. Nos reencontramos el martes, Dios mediante. Agradecerte este análisis, este panorama que nos has dado. Hubiéramos querido que sea mejor, que dar buenas noticias, pero bueno, es lo que hay, es lo que están haciendo y es lo que estamos recogiendo. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos enormemente estar con nosotros. Sí, yo le pido disculpas al público, pero un gobierno como este no puede generar buenas noticias, nunca, por más que lo intente. No hay buenas noticias en un gobierno así, porque es un gobierno destructivo, así que bueno, que pierdan las esperanzas de que haya una posibilidad de una buena noticia proveniente de este gobierno. Ojalá. Así todo, les agradezco la paciencia y les deseo un muy buen fin de semana. Igualmente, Gustavo, fuerte abrazo para vos. Chau, chau. Gustavo Rosa, licenciado en letras, periodista, analista político, acompañándonos en la mañana de este inicio de invierno que se nos viene con todo. Bueno, lamentablemente estas noticias son las que nos trae Gustavo y las analizó.